Mateo, capítulo 28. Allí voy a tener la palabra del Señor. Voy a leer del versículo 1 hasta el versículo 10. La resurrección. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena, la otra María, a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo: salve. Ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo: no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Dios. Amén. Amén. Bien, hermanos, voy a compartir la palabra hoy aquí en este tema. Es un tema conocido en el aspecto de que muchas personas saben o mencionan acerca de la resurrección de Cristo. Pero es importante que nosotros tengamos claro el contenido de esa resurrección. ¿Por qué escribiría aparte o tomara esta porción el evangelista Mateo para hablarnos de la resurrección de Cristo? Es porque la resurrección es un tema muy importante, pero muy importante, y lo vamos a mirar hoy. Pero es obvio que yo no puedo hablar de la resurrección de Cristo si no hablo primero de la crucifixión de Cristo. Eso va a ir de la mano. Si no se entiende la crucifixión de Cristo, no se va a poder entender, el tema de la resurrección. Entonces, voy a hablarles un poquitico primero de la crucifixión de Cristo. Y luego explotaremos el pasaje que yo acabo de leer. Y daré el significado completo de la resurrección de Jesucristo. Cristo vino enviado de Dios a la tierra para ser el Salvador del mundo. Nació en un pesebre de una forma humilde. Se crió con su madre María y su padre José, que era un carpintero. Se crió ahí en Nazaret. Y a los 30 años de edad, Jesús comienza su ministerio. Con el objetivo de salvar al mundo de la condenación del infierno. Librarlo del pecado.
Y anduvo, hermanos, predicando la palabra del Señor. Estuvo anunciando las buenas nuevas, diciendo que Él era el Cristo, que Él era el Salvador del mundo, que Él era el Todopoderoso. A su nombre. Y ya finalizando su ministerio, que duró más de 3 añitos, viene el desenlace final de nuestro Señor. Y es cuando le toca la parte más difícil de ese proceso de la salvación. Venía el desenlace final: la crucifixión, la muerte más terrible que ha podido existir en la historia del mundo. Porque dice el evangelista Mateo, capítulo 27, en el contexto, verso 35: cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Pero ¿qué era la muerte en la cruz? ¿Y quién inventó esa muerte en la cruz? ¿Quién fue el inventor de una muerte tan terrible? ¿Qué pueblo, qué nación inventó esa muerte? ¿Fueron los romanos? No, señores. Los romanos perfeccionaron esa muerte cruel. Pero la muerte en la cruz la inventaron los persas como un castigo capital para los más criminales. Solo los más criminales y los que eran más malos en la tierra en esa época se les daba la muerte en la cruz. Pero ahora surge la pregunta: ¿por qué en una cruz? Porque hay que ver ahí al fondo de la Biblia. Porque para los persas, ahora mire acá, para los persas, la tierra era sagrada. Para los persas, la tierra era sagrada. Y buscando los persas guardar la tierra, idearon la muerte en la cruz, donde se clavara al criminal y se suspendiera de tal manera que el criminal, según los persas, al morir no contaminaran la tierra que para ellos era sagrada. Era ahí el misterio de la cruz. Por eso era que tomaban al criminal, la cruz estaba acostada, lo clavaban y luego paraban esa cruz alta ahí y dejaban al criminal que muriera en la cruz en su propia agonía y suspendido para que no contaminara la tierra que para ellos era sagrada. Luego esa misma pena capital que tenían los persas la adoptaron los romanos para ponerla como pena de muerte capital. Pero un ciudadano romano no lo crucificaban nunca. Los romanos decían que era un delito de muerte tomar a un ciudadano romano y colgarlo en la cruz. Esa muerte era para los más malos de la tierra, que no fueran los romanos. La gente como es terrible. Ahora, esa no era cualquier tipo de muerte.
Los romanos la perfeccionaron hasta llevarla a una agonía terrible. Así que toman a Jesús y lo van a crucificar. Jesús debe morir en la cruz porque es la única manera de acabar con el pecado que estaba destruyendo al género humano. Pero ¿a qué precio? A un precio terrible. Porque los romanos le agregaron a esa cruz una cosa más terrible. Cogían al reo de muerte, al condenado, y antes de crucificarlo, lo azotaban hasta que la espalda del condenado quedaba totalmente lacerada. Es decir, usaban un látigo con unos garfios, unas puntas, el látigo es unas puntas, hermano. Y daban el azote, y esas puntas se clavaban en la espalda de la persona. Y cuando jalaban, rompía la espalda. Luego, dejaban pasar un momentico. Mire qué malo era el mensaje. Y cuando se iba secando la espalda, ya le ponían la ropa después de la azotada que le pegaban. Cuando ya se iba secando, cuando llegaban al lugar de la crucifixión allá, porque lo azotaban antes. Así que la persona venía azotada, sangrando, cargando la cruz, y las heridas se iban contaminando por el sudor, por el sucio en el camino. Todo eso era para hacerle la muerte al crucificado agónica. Cuando llegaban allá, ya eso venía pegado allí, la sangre seca. Entonces desnudaban y cogían la ropa bruscamente y se la arrancaban. Arrancaban la ropa. Eso quiere decir que abría las heridas nuevamente. Pegaban la cruz y lo acostaban allí boca arriba. Entonces tomaban los clavos y lo empezaban a clavando aquí. No crea que eso era casualidad. Aquí rompían el nervio medio. Aquí. Eso quiere decir que en el momento que rompían el nervio medio aquí, la mano se transformaba y quedaba así como la garra de un águila, así, de un animal. Automáticamente. La mano quedaba así. Se rompía el nervio medio y las manos quedaban así. Inmóviles prácticamente. Entonces llegaban y cogían los pies, lo estiraban bien y lo clavaban acá abajo y quedaba así. Todo eso era agónico. El crucificado quedaba estirado, los nervios pulmonares quedaban estirados y empezaba a faltarle la respiración. De tal manera que el que estaba en la cruz no podía vestir. Alcanzaba su último sorbo de oxígeno y quedaba estirado allí. No podía respirar. Era una muerte terrible, hermano. Todo eso fue lo que le tocó a Jesús de Nazaret. ¿Y por qué le tocó? ¿Lo obligaron? Nadie lo obligó. El mundo estaba perdido en el pecado. Y no había quien salvara al hombre. Porque Adán y Eva habían sumido a la humanidad en la muerte total. Entonces el Padre, el Espíritu Santo se pararon en el cielo un día y idearon salvar al hombre. Y el Padre preguntó en el cielo: ¿quién irá por nosotros? ¿Y a quién voy a enviar? Y Jesús se coloca de pie en el cielo y dice: ¡heme aquí, Padre mío! ¡Envíame a mí! ¡Yo voy a
Hermano, el crucificado estaba golpeado, lacerado. Y mientras estaba allí, agónico, que no podía respirar, llegaban los insectos y empezaban a metérsele en las heridas y a comérselo vivo. Se le metían en los oídos, en la nariz. Estaba expuesto a todo. Luego llegaban las aves de rapiña, los predadores, los que comen carne, y se paraban encima de ese cuerpo. Y vivo el crucificado, empezaban a comérselo en vida allí, a comer la carne, a comérsele los ojos. Una muerte terrible. A su nombre. Y no he terminado con esa muerte. Entonces el crucificado se está ahogando. El corazón se le puede estallar en cualquier momento, porque no encuentra oxígeno. La sangre va a recorrer su cuerpo, pero en la sangre va el oxígeno a cada órgano del cuerpo. Como está agónico, ya el corazón no tiene oxígeno. En cualquier momento el corazón se estalla. Y es una muerte terrible. Entonces Jesús está ahí agonizando. Si Él quiere respirar, tendrá entonces que hacer así. Impulsarse sobre sus piecitos así. Pero ¿a qué precio se va a impulsar, hermano? Si se impulsaría sobre los clavos que han traspasado sus tobillos allá abajo. Así que si quería respirar, se impulsaba, y era un dolor terrible. Por eso Isaías 53 es un relato terrible de la muerte de Cristo. Como cordero fue llevado al matadero, molido por nuestros pecados. Jesús iba a salvar al hombre del poder del pecado, y lo tenía que hacer a un precio terrible. Por eso es que, hermano, y yo quiero que usted preste atención acá, nadie debe darse el lujo de rechazar al Señor por las basuras que el mundo ofrece. Gloria a Dios. Yo hablo claro. Cuando la gente, por eso es que la gente está yendo al infierno hoy, porque la muerte de Cristo en la cruz fue un precio muy alto. Sin yo decir que lo crucificaron desde las 9 de la mañana. Sin yo decir todavía lo que viene. Que a cierta hora dice que hubo una oscuridad por 3 horas sobre ese lugar, sobre la tierra. No fue no fue un eclipse, porque un eclipse no dura eso. Además era la Pascua. No hay lunas para eclipse en esa época. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús estaba cargando el pecado suyo, el mío, el de todo el mundo entero. Y Dios allá se enojó y cortó la comunión con su Hijo. Y cuando la cortó, Jesús se vio en esa oscuridad. Dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hermano, qué muerte terrible esa. Y usted le predica a la gente: a mí no me interesa eso, se lo va a traer al infierno. Por eso mucha gente se va al infierno hoy, porque la gente no hace caso. No entiende que esa muerte es la más cruel de la historia. Y no entiende que esa muerte tiene un solo propósito: que la gente se arrepienta y su alma no se vaya a la condenación del infierno, sino a la gloria del Padre. Alabado es el nombre del Señor. Así que qué cosa terrible aquello.
¡Qué agonía de muerte! Por eso no entiendo cuando la gente se aparta de Dios. Es decir, no le importa la muerte de Jesús. Eso es un precio alto para que usted ande jugando y para que ande rechazando la salvación. ¿Cuántas personas se están muriendo diariamente? La mayoría se va al bien. La gente quiere estar bebiendo, jugando, pecando y haciendo lo que quiere. Pero pasa por alto este gran sacrificio. Un gran sacrificio. Y Jesús está ahí, hermano, agonizando. Está agonizando. Y cuando ya está terminando de agonizar, dice esta palabra que yo quiero que todo el mundo preste atención. Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. A su nombre. Algunos creemos que ese consumado es tiene cualquier significado. Pero eso está profundo ahí, hermano, esa palabra en el griego es muy profunda. Cuando Jesús dijo ahí, consumado es, la palabra en griego dice así: pagada es la deuda total. Alabado el nombre del Señor. En otras palabras, estamos diciendo: he pagado la deuda completa por el pecado de toda la humanidad. Alabado el nombre del Señor. Qué cosa tremenda es, hermano. Pagó la deuda completa. Y dice la Biblia que entonces Jesús entregó el Espíritu. Murió. Ahí la crucifixión. Llevó Jesús el pecado de toda la humanidad. Ahí la crucifixión. Pero ahora viene el punto de la resurrección. A su nombre. Meten a Jesús en un sepulcro. Ahí lo metieron, en ese sepulcro. No pudieron terminar de preparar su cuerpo con los ungüentos y los perfumes que le echaban a los difuntos de la época, porque ya iba a comenzar el día de reposo. Y lo dejaron hasta ahí. Pasados los 3 días, dice aquí el evangelista Mateo, vamos a leer. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena, la otra María, a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Cuando pasa ya el día de reposo, ya son los 3 días, vienen las mujeres estas a terminar de preparar el cuerpo del Señor. Pero antes que las mujeres llegaran, hermano, había venido un ángel allí. Y había a remover la piedra que tapaba el sepulcro. Porque no es como ahora que las bóvedas tienen una cosita bien bonita ahí. Bueno, para mí todo eso es feo. Pueden adornar los sepulcros y pueden hacer los ataúdes que les dé la gana. Para mí eso es un desastre. La muerte no se adorna con nada. Es la muerte del color que la quieras colocar. No que el cajón está donde. ¿Qué me importa ese cajón a mí?
Es la muerte. Se murió. ¿Cuántos alaban? Ay, la bóveda. Qué bonito puede ser una bóveda. Es la muerte que está allí. Cobaban para el sepulcro en los tiempos de Jesús, cobaban una cueva en una piedra. Y con una piedra gigante, entre varios la removían y tapaban eso allí. Era amplio adentro y tenía como una rampita donde ponían el cuerpo. Las mujeres llegan a mirar y a ver el cuerpo del Señor, pero encuentran allí, no encuentran la piedra allí tapando, encuentran un ángel que estaba sentado arriba de la piedra. Sí. Qué cosa, hermano, parece chistoso Dios, pero la cosa que Dios le pone ahí. Los soldados se habían privado. ¿Cuántos alaban a Dios? Y cuando el ángel vino, hubo como un terremoto, peor la cosa. Así que el susto fue terrible. La impresión de todo. Y las mujeres llegan ahí, pero el ángel no la dejó entrar. Primero le dio la salud y le dice: ¿están buscando al Señor? Dice: sí, buscamos al Señor. Y él le dice: ven y ve. Ven y ve. Porque Él no está ahí ya. Entonces alaban. Él no está ahí. Porque Él ha resucitado. Alabado es Dios, hermano, qué cosa tan grande. Él ha resucitado. Mis amados hermanos, qué cosa tan bonita esa. Hay cosas que yo no voy a decirlas todo en detalle porque usted sabe que no me gusta cansar a nadie cuando yo predico. Mi estilo es que yo predico hasta donde el Espíritu me lleve unos minutos. No me gusta empezar a decir tonterías ahí. A su nombre. Gloria a Dios. Ahora viene aquí un misterio. ¿Por qué es tan importante el tema de la resurrección de Cristo? Ahora yo quiero decir una cosa. No fue que el ángel vino a abrir ese sepulcro para que Jesús saliera. No, señores. No. Porque el evangelista Juan dice que en una ocasión, en los capítulos finales, Jesús se le presentó a los apóstoles. Y el evangelista Juan dice que ellos estaban encerrados en una casa, las puertas estaban cerradas. Y cuando vieron a Jesús, estaba dentro, nadie la vio. Él traspasó las paredes y las puertas. Así que no fue que el ángel fue que fue a abrir para que Jesús saliera. Jesús tenía todo el poder y toda la gloria, Señor. El ángel fue a quitarle la piedra a las mujeres. ¿Cuánto me entienden? Porque ellos no iban a poder abrir eso. Y Dios quería que la gente viera que el Todopoderoso ya no estaba en ese sepulcro. Dios quería que todo el mundo supiera que Jesucristo había resucitado de entre los muertos. Dios quería que la gente supiera eso. A su nombre. Por eso ve que tuvo un dramatismo allí. La tumba, el ángel, el terremoto, la piedra, el ángel sentado como, mejor dicho pues, el ángel sentado arriba de la piedra esa. Dios quería que todos corrieran y vieran que en ese sepulcro, que era nuevo, entre otras cosas, nuevo quería decir que ahí nunca habían puesto a nadie. Nada más era él solito. Para que no dijeran, no, ahí hay otro cuerpo, ese sí es él. No, señor. No, señor. Ahora, hermano mío, ¿por qué es tan importante el tema de la resurrección? A simple vista no parece nada, pero es muy importante. Voy a leer en Romanos
Romanos capítulo 5. Y yo quiero leer ahí un solo versículo, el 12, 5:12 dice así. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Jesús venía a derrotar el pecado. Ahora fíjense bien. O Jesús venía a derrotar la muerte más bien. Pero Jesús, óyame bien, no podía derrotar la muerte si antes no derrotaba el pecado. ¿Cuánto me entendieron lo que estoy diciendo? Lo que estoy diciendo hoy. Voy a repetirlo. Jesús venía a derrotar la muerte, pero no podía derrotar la muerte si antes no derrotaba el pecado. Porque miren lo que dice Pablo en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Y qué dice ahora, hermano? Y por el pecado entró la muerte. Así que voy y digo acá y recapitulo todo eso. El poder de la muerte estaba en el pecado. Quiere decir que cuando Dios creó a Adán y Eva, la muerte no tenía poder sobre Adán y Eva, porque no había pecado. Pero cuando Adán y Eva pecaron, ojo lo que estoy diciendo. Pero cuando Adán y Eva pecaron, enseguida entró la muerte. El hombre pecaba y la muerte lo mata. El hombre peca ahora y la muerte lo mata. Si no tiene a Cristo el hombre. Si no tiene a Cristo. Entonces, si Jesús quería derrotar a la muerte, primero tenía que derrotar al pecado. Y para derrotar al pecado, tenía que morir ¿dónde? Tenía que morir crucificado. Así que entonces, la prueba de que Jesús derrotó al pecado o derrotó a la muerte iba a ser su resurrección. ¿Cuánto me entendieron lo que estoy predicando? Ojo lo que estoy diciendo. La prueba de que Jesús había derrotado la muerte era su resurrección. Así que entonces, si la cruz hubiese fallado y no hubiese habido remisión de pecado para todo el hombre en la cruz, Jesús nunca hubiese resucitado. ¿Cuántos me entendieron lo que estoy diciendo? Que es complejo, pero lo estoy explicando bien. ¿Cuántos me entienden? Así que Jesús derrotó al pecado en la cruz. Nos expió a todos en la cruz. Y como Jesús derrotó al pecado en la cruz, yo entiendo muy bien la palabra, lo que dice. Cuando Jesús dijo, consumado es, la deuda total está pagada, he terminado contigo pecado. Dice la Biblia, Él entregó el Espíritu. Él lo entregó. Como quien dice, muerte, te derroté, porque he derrotado tu poder, que es el pecado. Ahora yo de mi cuenta voy a entregar mi espíritu. Y digo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y durmió. Lo meten allá. Y ahí está 3 días. La muerte ya no tiene el poder sobre él, porque él venció el poder de la muerte, que era el pecado, en la cruz. A los 3 días, el Señor, por el Espíritu Santo,
se levantó de esa tumba. Y la tumba quedó vacía para testimonio que el pecado fue derrotado, y con el pecado fue derrotada la muerte. Así Jesús conquistó la muerte. Alabado es el nombre del Señor, resucitando de entre los muertos. No lo pudo detener la muerte, porque Él derrotó el pecado. Qué bonita esta palabra. ¿Cuántos entendieron la resurrección de Cristo? Oh, la resurrección testifica que Él derrotó el pecado en la cruz. La resurrección testifica que Jesús sí consiguió el perdón para todo el género humano. Por eso Él, hermano, cuando las mujeres lo vieron, o vieron la tumba, se les apareció más adelantico a las mujeres y le dijo: salve, la saludó. Le dijo: no temas ahí, que estoy vivo yo. Ahí llegan los discípulos, que me voy a ver con ellos. Y por eso no se fue enseguida al cielo. Pudo haberlo hecho. Se quedó paseando por aquí todavía. Que varios testigos lo vieron. Que lo viera gente, que la gente lo viera. Que Él estaba vivo. Por eso, señores, cuando usted se arrepiente de sus pecados y le entrega su vida a Jesucristo, la muerte ya no tiene el poder sobre usted. Por eso un cristiano se muere cuando Dios da el permiso para que se muera. Y oiga lo que voy a decir. Y la Biblia no dice que un cristiano se muere. La Biblia dice que un cristiano duerme. Alabado es no, esa palabra sí me gusta. Porque dice que durmieron en el Señor. ¿Cuántos alaban? Hermano, el que duerme no se queda siempre dormido. El que duerme un rato y luego se levanta, porque está vivo. El que muere en Cristo está vivo eternamente y para siempre. Por eso a mí no me da miedo meterme en desea a llevar la palabra. El sábado vamos a entrar por un sector que están los capos, que tenemos, y a mí que me importa quién está ahí. Los hermanos en su buena fe, porque yo entiendo que en su buena fe, hermano, no es que nos vamos a meter para ahí. ¿Cuántos alaban? Gloria a Dios, gloria a Dios. Ahí no se puede entrar, a mí no me importa, nosotros vamos a entrar a predicar la palabra ahí. El diablo no te mata si Jehová no le da el permiso. El que se arrepintió, su vida está escondida con Cristo en las manos del Padre. El que se arrepintió, el pecado no tiene poder sobre él, y menos lo tiene la muerte. Alabado es el nombre del Señor. El que se arrepintió está guardado por la gloria de Jehová. Está protegido por el poder de Dios. Y así lo mata a uno, es que Dios se lo quiere llevar a uno. ¿Cuántos alaban? ¿Tú lo bendices, hermano? Yo soy un hombre que tengo las cosas claras en esta Biblia. Aquí yo sé lo que está diciendo la Biblia. ¿Cuántos lo bendice? Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, hermano mío, entienda lo que significa esa resurrección de Cristo. Es algo grande. Ahora, si usted está aquí y no se ha arrepentido, hoy es el día para aceptar a Cristo. Para arrepentir, porque ten en cuenta lo que Cristo ya hizo por ti. Y voy a terminar ya. Hoy es el día que Dios te está llamando. Después que yo prediqué esta palabra, si te mueres mañana te irás al infierno, no tienes excusa. Habrás despreciado el sacrificio más grande que hizo Jesús de Nazaret. Así, señoras y señores, que Jesús, cuando resucitó, demostró que había conseguido el perdón para toda la humanidad. Demostró que derrotó el pecado. Y con el pecado derrotó a la muerte. Por eso dice la Biblia, y Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. Así lo dice la palabra de Dios. Jesús nos ofrece la vida eterna, pero tienes que arrepentirte de tus pecados, aceptar a ese Cristo en tu corazón, y el pecado nunca más tendrá poder sobre ti. El día que te mueras no vas a morir, vas a dormir. Colóquese sobre sus pies. Aleluya.
Todo el mundo